Problema de la segunda prueba calificada CEPRE-UNI del 30 de septiembre del 2018. En el problema nos dan un enunciado, no nos dan el gráfico, pero para cuestiones didácticas vamos a ir explicando, planteando el problema con el gráfico que ya acá estamos publicando. Nos dicen, en un triángulo ABC se ubican los puntos P y Q en los lados AB y BC respectivamente, y se trazan PH y QF perpendiculares al lado AC, H y F en AC. Si AP es congruente con PQ, congruente con QC, y además AC es el doble de HF, entonces la medida del ángulo ABC, el ángulo aquí, eso es lo que nos piden calcular. Entonces, para resolver este problema, lo primero que debemos recordar es la propiedad de la mediatriz. Dado un segmento FE, si trazamos la recta mediatriz, esta recta es perpendicular a dicho segmento y además se cumple que lo divide en dos partes iguales. FZ es igual a ZE. Entonces se va a formar aquí, por ejemplo, en esta figura, se forma un triángulo isósceles. Si este ángulo es alfa, también este ángulo es alfa, ¿no? Esta es la propiedad de la mediatriz que debemos recordar. No vayan a confundirse con la palabra meretriz, ¿no? Ya, entonces, en el problema, si asignamos un valor al segmento AH, un valor M, y trazamos PM de tal manera que el ángulo PMA sea también alfa, entonces se va a cumplir que PH vendría a ser una recta mediatriz de AM. Entonces HM también vendría a ser M, o sea, como hemos asignado que AH es M, ¿no? Y también hemos este ángulo alfa, hemos hecho este trazo, entonces HM también vendría a ser igual a M. Del mismo modo, si trazamos aquí, si trazamos QN, tal que el ángulo QNC sea beta, ¿no? Entonces QF vendría a ser mediatriz de NC. Si decimos que FC vale N, entonces necesariamente también NF vendría a ser el valor de N. Entonces, para que se cumpla la condición del problema de que AC es el doble de HF, entonces en la figura observamos que HF vendría a ser igual a M más MN más N, ¿no? O sea, M más N más el segmento MN, este segmento. Entonces, para que sea el doble, o sea, AC es el doble, o sea, 2M más 2N más 2 veces MN, necesariamente este segmento MN vendría a ser igual a 0 para que se cumplan las condiciones del problema. Es decir, cuando trazamos QN vendría a ser en realidad QM, porque el segmento MN debe ser una distancia 0 para que se cumplan las condiciones del problema. Entonces tendríamos el siguiente gráfico. Aquí M y N coinciden en un solo punto, entonces aquí se forma un triángulo isósceles, el triángulo isósceles APM, entonces AP es igual a PM, ¿no?
Y del mismo modo, este triángulo isósceles MQC, QC es igual a QM, ¿no? Y aquí observamos en la figura que el triángulo PQM es equilátero. Entonces este ángulo PMQ es igual a 60 grados. Entonces, en el punto M, estos tres ángulos van a cumplir la condición de que la suma de estos tres ángulos es igual a un ángulo llano, es igual a un ángulo de 180 grados. En el punto M, alfa más 60 más beta es igual a 180 grados. Y en el triángulo ABC, la suma de los tres ángulos también suman 180 grados. Entonces, de estas dos ecuaciones 1 y 2, fácilmente podemos deducir que el ángulo X es igual a 60 grados.